Capítulo 586. Selene, susurrando dulces amenazas mientras te rompes el brazo. Índice. Estallido. En un momento de pánico aturdido, Kamihou Touma instintivamente dio un paso adelante. Pero al instante siguiente, una onda de choque atravesó las capas destrozadas de hielo y pared de piedra, destrozando instantáneamente el suelo de baldosas bajo sus pies. Se sintió como si lo golpearan con un mazo. Combinado con la fuerza del viento, el cuerpo de Kamihou fue enviado dando vueltas incontrolablemente hasta que se estrelló contra un afloramiento irregular con un ruido sordo contra su abdomen. Rodó por el suelo, temblando mientras intentaba levantarse. Ese golpe había aplastado varias iglesias. Lógicamente, debería haber convertido sus órganos internos, incluso su columna, en polvo. Y, sin embargo, extrañamente, lo que debería haber sido un impacto devastador simplemente lo dejó tendido y sin aliento. ¿Oh? ¿Todavía puedo mantenerme de pie? ¿Entonces ese es el poder de Imagine Bracker? En realidad distorsionó el juicio de mi santo derecho. Tos. Aunque no tenía idea de que se suponía que era esta derecha sagrada, Kamihou sentía por sus instintos de peligro que había evitado por poco un ataque furtivo de Fiamma de la derecha. Fiamma. Kamihou de repente levanta la vista y ruge con furia. Muéstrate. TSK. Si ese es tu último deseo, ¿cómo podría un hombre misericordioso como yo negarse? Clac. Un profundo chirrido resonó como engranajes de piedra bloqueándose. La pequeña monja vestida de blanco yacía acurrucada sobre la plataforma elevada, iluminada por una brillante luz mágica. Sin nada como un horizonte o edificios que obstruyeran la vista en este lugar aéreo, la enorme estructura abovedada estaba completamente expuesta. Inclínate desde tu alma. Bienvenido a mi castillo, estrella de Belén. Bajo la furiosa mirada de Kamihou Touma, una figura roja avanzó lentamente desde lo alto de las cúpulas de la capilla que se fusionaban y se extendían detrás de la plataforma. Bañado por el resplandor celestial del cielo iluminado por la magia, el rostro del hombre mostraba una sonrisa inconfundiblemente vil y alegremente maliciosa. Con eso, se han cumplido todas las condiciones. ¿Qué mujer más tonta, completamente inconsciente de que estaban jugando con ella? Un salvaje sigue siendo un salvaje. Esos anglosajones de las Islas Británicas en realidad sellaron algo tan vital como el Index Librorum Prohibitorum dentro del cerebro de una idiota tan despistada, y luego simplemente la dejaron vagar por ahí. Fiamma de la derecha se burló y pisó a la inconsciente Index, burlándose de ella. Pero esto funciona bien. Al menos beneficia a los forasteros como tú y yo, ¿no es así, portador de Imagine Bracker? Estás equivocado. Alguien como tú nunca podría entender a Index. Lo juro, dejarme poner un pie en este lugar será tu mayor error. Te derrotaré. Limpia esa cara repugnante tuya en la tierra. Ja. ¿Estás tratando de matarme de risa? ¿Aplastarme la cara? Ja. Ven a probarlo. Al contrario, mocoso, tu mano derecha es fundamental para mi objetivo. Al tratar la declaración de Kamihou como la broma más grande del mundo, Fiamma de la derecha hizo una pausa por un momento. Luego estalló en una carcajada fuerte y exagerada. Todavía riendo, abrió los brazos y murmuró para sí. Bueno, no importa. Ya sea la mediática Sasa Creutzep con su constitución especial para albergar el poder angelical, o el Index Librorum Prohibitorum que contiene 103.000 grimorios, el hechizo autónomo de control remoto. Los terrenos rituales de la estrella de Belén, y tu mano derecha, el recipiente para liberar mi poder. Es hora de que el elenco secundario se vaya. En cuanto a tu llamado número 1, HMPH. Esos obstinados insectos de la Ciudad del Vaticano pueden ser tontos, pero siguen siendo obispos católicos romanos. Selene, ese era el nombre. Bien, la diosa de la luna. Pensando en el ángel que actualmente corre salvajemente por la sede católica romana y el corazón del país, la expresión de Fiamma de la derecha se volvió sombría. Blasfemo. Profanador. Un ángel solo puedo ser yo. Ella masacró a los fieles de la Iglesia Católica Romana, mató a mis compañeros del asiento a la derecha de Dios, destruyó la Ciudad del Vaticano. Obligó a la Iglesia Ortodoxa rusa a someterse y trató de aniquilar por completo la fe católica. Ahora no tiene ninguna posibilidad. Observad atentamente. Solo yo tengo derecho a salvar este mundo. Nadie más está calificado excepto yo. Fiamma de la derecha levantó un hechizo con forma de candado en su mano y sonrió.
Era un anillo cilíndrico, como herramienta de metal marcada con caracteres latinos parecidos a números. En lugar de grabarse, los caracteres se iluminaban como una pantalla LCD y mostraban solo las letras necesarias. Este era el control remoto de John's Pen confiscado a la facción real en el Palacio de Buckingham. Este será el amanecer de una nueva era. Hacer clic. Los indicadores latinos inscritos giraban con un chasquido mecánico. Las pupilas de Kamihou Touma se encogieron instintivamente. Sin saber completamente qué hacían los componentes, corrió hacia Fiamma de la derecha en la plataforma elevada. Fuera lo que fuese, no podía ser bueno. Especialmente cuando vio ese bastón corto. Índice. Su razón desapareció en un instante. La ira estalló como un volcán. Kamihou aulló de rabia. Desafortunadamente, incluso con el Imagine Breaker y la precognición de peligro, su cuerpo físico seguía siendo el de un estudiante de secundaria ligeramente por encima del promedio. La plataforma de la fortaleza se extendía por cientos de metros, tiempo más que suficiente para que Fiamma de la derecha activara el dispositivo. Entonces, BZZZZT. En el frío suelo frente a ellos, la monja de cabello plateado de repente abrió los ojos. Lo que brilló dentro de ellos no fue calidez ni humanidad, sino un brillo mecánico y sin vida, más frío que el tic-tac de los engranajes de un reloj. Advertencia, capítulo 4. Conexión del usuario confirmada. Comenzando la eliminación automática de elementos peligrosos. En el modo de nota automática. La voz anteriormente suave y gentil de Index se vuelve aguda como un carámbano. Auge. Con una explosión ensordecedora, los círculos mágicos gemelos en los ojos de Index se expandieron rápidamente. De más de 2 metros de ancho, los círculos se superponían frente a sus ojos. Era como si estuvieran fusionados directamente con sus globos oculares. Mientras inclinaba ligeramente la cabeza, las matrices mágicas flotantes se movieron en consecuencia. Asterisco y almohadilla almohadilla arroba arroba, asterisco y almohadilla almohadilla arroba arroba. Index comienza a cantar, una canción que ninguna mente humana podría comprender. Un rayo negro como boca de lobo, desafiando toda ciencia, estalló instantáneamente. Kamihou quedó impresionado en un instante. Crack crack. Enormes trozos de escombros, más grandes que el propio Kamihou, pasan junto a su rostro. Él se agachó, protegiendo sus partes vitales y rodó con fuerza por el suelo. Tac tac tac. Los escombros golpearon la pared detrás de él como una tormenta. Ruido, ruido, todo se derrumbó con un sonido aterrador. Ja ja ja. ¿Entonces este es el poder del anfitrión del Imagine Breaker? Patético. Débil. Demasiado débil. ¿No ibas a romperme la cara? ¿Palo de golf? Vamos. Pareces un mono de circo tratando de divertirme. ¡Qué desperdicio! Fiamma de la derecha se burló, agarrando el equipo de hechizo con más fuerza y levantando su mano derecha en alto, con su expresión torcida. Despierta, Arcángel Gabriel, poder de Dios. Limpia todos estos ladridos extras. Limpia este mundo. En el momento en que sus palabras terminaron, ¡boom! El cielo cambió abruptamente. Un enorme círculo mágico envolvió los cielos. Las estrellas florecieron durante el día, transformando el mundo en noche. Intrincados patrones mágicos azules se derramaron como tinta volcada, pintando el cielo de un negro puro. Por encima del horizonte, el resplandor de la estrella de Belén eclipsó completamente al sol. ¿Qué es eso? Era como si las posiciones de la Tierra, la Luna, el Sol y las estrellas hubieran sido completamente tomadas y dobladas a la voluntad del lanzador. Al presenciar todo esto, Kamihou Touma, que acababa de levantarse de los escombros, se quedó completamente atónito. No porque no pudiera comprender el fenómeno que tenía ante él, sino porque ya lo había visto antes. Un ritual angelical. ¿Sasa? En medio de la oscuridad detrás de Fiamma de la derecha, dentro de los espacios del intrincado patrón del conjunto mágico, un punto de luz azul comenzó a acumularse. Una figura pequeña vestida con un traje restrictivo parecido a un mono. Apareció el largo cabello dorado ondulado en cascada y los ojos ocultos, era sin lugar a dudas Sasa Kreutzev. Solo que ahora claramente había perdido el conocimiento. Luego vino un grito desgarrador, ¡ah! Cuando el arcángel descendió a la tierra, las luces azules se estiraron formando extensiones en forma de alas. Las alas, asimétricas y de varios kilómetros de largo, pareció dividir el cielo en dos. Hechos de cristales de hielo parecidos a la obsidiana, se desplegaban en el aire.
ZZZZZT. Unos segundos más tarde, el sonido de la explosión llegó a los oídos de Kamihou Touma. Al girarse hacia el sonido, vio una formación de aviones no tripulados supersónicos de Ciudad Academia cargando hacia la fortaleza celeste Estrella de Belén. Decenas de aviones explotaron en el lugar. A varios grandes bombarderos furtivos, unidades tripuladas que probablemente se preparaban para aterrizar, se les cortaron las alas principales y el fuselaje. Dentro de sus cascos agrietados, las armas blindadas se encendían y los miembros de la tripulación salían disparados. Y la destrucción no se detuvo. En solo unos parpadeos, Kamihou puede escuchar continuas explosiones y gritos agonizantes resonando en la vasta fortaleza. Las Fuerzas Armadas de Ciudad Academia llevadas a la flotante Estrella de Belén estaban siendo aniquiladas sistemáticamente. Por fin, Kamihou puede ver claramente al Arcángel Gabriel flotando junto a Fiamma de la derecha. Tenía una forma elegante que superaba con creces a su embarcación. Un halo de oro azulado flotaba sobre su cabeza. Su cuerpo estaba envuelto en una tela suave y de un blanco puro que hacía las veces de piel, y sus rasgos faciales estaban sutilmente moldeados por la textura de la tela misma. En la parte posterior de su cabeza, la tela se extendía en forma de trompeta acampanada en lugar de cabello. Su piel y su atuendo se fusionaron a la perfección. Líneas doradas en forma de venas se extendían a lo largo de la tela blanca, fijadas con alfileres a juego. Kamihou Touma parecía pálido, ya sea por el frío o por algo completamente distinto. Entonces Fiamma de la derecha habló. En este caso, deberíamos seguir llamándola Sasa Kreutzev, o Gabriel. Dejando a un lado el recipiente usado, Sasa Kreutzev, como si fuera basura, Fiamma descendió tranquilamente por la plataforma elevada. Caminó hacia el maltratado Kamihou Touma, claramente de muy buen humor. Puede sonar inapropiado, pero en ese momento, Fiamma parecía un pavo real haciendo alarde de su plumaje, deleitándose en mostrar su poder abrumador. Había utilizado a Sasa Kreutzev como medium para convocar al arcángel. Esto fue diferente del incidente del ángel Fal. Gabriel no había poseído el cuerpo de Sasa, sino que se había manifestado por separado. Aún así, los dos estaban intrínsecamente vinculados, como un alma y su recipiente. Si Kamihou Touma usara el Imagine Breaker para golpear a cualquiera de ellos, estaría dañando a ambos. Al darse cuenta de esto, Fiamma de la derecha no pudo evitar sentirse eufórico. Usa tu Imagine Breaker. Déjame ver tu resolución. Vamos. Se burló, acercando su rostro con una sonrisa de golpe. Había hecho su tarea. Kamihou y Sasa una vez pelearon lado a lado. Ahora vería. ¿Podría Kamihou decidirse a derribar a su aliado? Si no haces ningún movimiento, entonces lo haré yo. Arcángel Gabriel, purga a los herejes en la Estrella de Belén. Fiamma de la derecha señala alegremente con el dedo a Kamihou Touma. Sí, esa mirada. Es una delicia. Me encanta esa cara tuya, queriendo pegarme pero incapaz de hacerlo. Por tu ridícula ambición, estás dispuesto a ignorar las vidas de tanta gente. Mereces morir. Enrojecido por la ira, Kamihou Touma gritó inusualmente palabras mezcladas con pura agresión. Por primera vez, extrañaba desesperadamente a Selene. Selene, date prisa y llega aquí con tus inmejorables habilidades espaciales. Su mano apretó fuertemente su muñeca derecha como un tornillo de hierro, y con un salto, lanzó su puño derecho hacia Fiamma de la derecha. Demasiado lento, débil e impotente. Con una cara llena de decepción, Fiamma esquivó el golpe sin esfuerzo. ¿Ya te has rendido? TCH. Parece que te sobreestimé. Silencioso. Los movimientos de Kamihou Touma ahora parecen torpes, como los de un niño tropezando en sus primeros pasos, especialmente en contraste con la fluida precisión de Fiamma. Aún así, lanzó golpe tras golpe, implacable en sus golpes aparentemente inútiles. Aburrido. Al ver a Kamihou Touma mudo e insensible, Fiamma parecía como si hubiera perdido todo interés. Bostezó y se hurgó la oreja. La matriz de alineación elemental está lista. Ahora bien, tu mano derecha, la tomaré. Fiamma de la derecha de repente levantó su tercer brazo. Una enorme silueta translúcida apareció a la vista, sus 5 dedos fusionándose en retorcidos haces de luz. Vaya. Una extraña garra carmesí corrió hacia el puño de Kamihou, acompañado de un agudo chirrido atmosférico como el del propio aire sollozando. Crujido. El repugnante crujido de huesos y carne resonó en los cielos de la Estrella de Belén. ¡Arg!
Un chorro de sangre brotó de las venas rotas cuando el chico de pelo puntiagudo fue lanzado hacia atrás por el aire. Pero la atención de Fiamma de la derecha ya se había desplazado a otra parte. Porque en ese momento, una lanza de oro negro había atravesado la articulación entre su brazo derecho y su omóplato. Arrancó piel, desgarró músculos y desmanteló la articulación. Siniestras marcas de color rojo púrpura se extendieron por la parte superior de su cuerpo, arrastrándose hasta su cuello y cara en un abrir y cerrar de ojos. Seguro que te tomaste tu tiempo. No te atreviste a usar tu derecho sagrado correctamente, ¿eh? Me estaba quedando dormido esperando. Con una presión sofocante alrededor de su garganta, una figura deslumbrante comenzó a materializarse, su piel pálida e impecable. Desde detrás de su cabeza congelada, un par de ojos carmesí cobraron vida, brillando como estrellas. Capítulo 587. ¿Tu nueva era? Esta es mi nueva era. Este fue un ataque tan repentino, tan fluido, que ni siquiera los signos de activación mágica se podían sentir. Crack, crack. Auge. En el instante en que esa voz helada sonó detrás de él, el hechizo de movimiento horizontal se activó. Una luz dorada brilló y, como parpadeando hacia adelante, Fiamma de la derecha intentó escapar. Pero en el segundo siguiente, el espacio-tiempo se estremeció, ni siquiera se había movido más de unos pocos metros antes de estrellarse con fuerza, como si hubiera tropezado y caído de bruces. Tos, arc, maldita sea. El hechizo de movimiento horizontal se interrumpió, el espacio circundante está sellado, en los escalones irregulares. Fiamma de la derecha no pudo calmarse. Desde su brazo derecho perforado hasta sus costillas, pecho, cuello y mejillas, venas de erosión Onkai se arrastraban por su cuerpo. Y con ellos vino un dolor punzante y violento. Se sentía como si sus articulaciones estuvieran siendo dislocadas y rotas a la fuerza. Sus músculos se tensaron y estiraron como cuerdas de violín. La herida de la lanza subespacial era extraña. No solo no sangraba, sino que un líquido espeso e invisible parecía filtrarse en su cuerpo a través de la herida. Vaya, qué feo, Salvador. El heraldo de una nueva era. Urk, ark, ja. Volviéndose hacia la voz, los ojos inyectados en sangre de Fiamma de la derecha se fijaron en la figura en lo alto de la plataforma alta. Ese rostro perfectamente simétrico solo lo enfureció aún más. El dolor había encendido su brutalidad, la malicia creció en su interior, su deseo de destruir se desbordó. Cuanto más bello es el ser hereje, cuánto mayor era su pecado y blasfemia, como salvador de la Iglesia Católica Romana, era su deber aniquilarla. Joe. Ja. Eso estuvo cerca. ¿Entonces eres el más fuerte en el lado científico? ¡Qué decepción! Ni siquiera puedes manejar un ataque sorpresa adecuadamente. Deberías haberme cortado la cabeza, o tal vez cortarme el brazo derecho. Inclinándose hacia adelante, temblando violentamente como un epiléptico por el dolor, Fiamma de la derecha dejó escapar una risa maníaca. Bajo su despeinado flequillo rojo fuego, sus ojos brillaban con loco frenesí. Ahora, es mi turno. Con una mirada de reojo, miró la tercera mano que sobresalía de su hombro derecho. Estaba empapada en sangre y brillaba con una luz retorcida, una mano que sobresalía de su hombro como la garra de un dragón o la mano de un demonio. Irradiaba misterio y milagros arcanos, el aire alrededor de sus dedos arrugados y afilados se deformaba como jarabe revuelto. Mientras la santa derecha permaneciera, él era invencible. Te mataré, Selene. Llora como un perro apaleado. Esto es, el poder de Dios. Con una sonrisa sedienta de sangre partiendo sus labios, Fiamma de la derecha giró su tercera mano hacia Selene. Como siempre, con este movimiento, todos los enemigos ante él serían destruidos. Y luego, los vientos estratosféricos aullaban en lo alto. No pasó nada. ¿Imposible? Su expresión enloquecida se congeló en su lugar. Instintivamente levantó la cabeza, solo para ver los ojos romboidales carmesí de Selene llenos de burla y desprecio no ocultos. Creo que estás equivocado en una cosa. Bañada por una luz mágica dispersa, Selene descendió las escaleras con gracia elegante. ¿Una nueva era? Tienes la mitad de razón. Pero déjame corregirte, no es tu nueva era. Es mi nueva era. Golpe. Cada paso que daba se sentía como un martillazo golpeando el cuerpo de Fiamma. A lo largo de kilómetros a la redonda, la tierra fue destrozada por mareas de energía de color rojo-violeta.
Toda la región se hundió hacia adentro, haciendo volar escombros y nubes de polvo. Rip. Enormes fisuras rompieron las barreras de la realidad. Una luz blanca cegadora estalló, cubriendo toda la fortaleza de la estrella de Belén con un velo de Onkai. Crack crack. Fuentes de luz parecidas a plumas flotaban desde el cielo. Uno tras otro, colosales caballeros angelicales vestidos con relucientes trajes plateados. Una armadura pesada blanca apareció sobre la fortaleza en medio de violentos temblores espaciales. Con solo un movimiento rápido de la mano de Selene, los escombros destrozados explotaron en todas direcciones. La fuerza punitiva de la Iglesia Católica Romana, que acababa de tomar ventaja, fue revertida instantáneamente, de cazadores a presas. En el cielo, el arcángel Gabriel, que había estado masacrando sin sentido a las fuerzas armadas de Ciudad Academia y atacando a los LV5, fue repentinamente asediado por cientos, incluso miles, de caballeros angelicales gigantes en cuestión de segundos. No, imposible, no puedo hacerlo. Aunque poseo el mismo poder salvador del mundo que el Hijo de Dios, aún así no puedo salvarlo, Gak. Fiamma de la derecha ni siquiera había terminado de murmurar cuando sus pálidos labios de repente se separaron. Todo su cuerpo giró en el aire, estrellándose de cabeza contra la pared, la sangre salpicó por todas partes. ¡Puah! Con el rostro incrustado en piedra, Fiamma de la derecha se deslizó por la pared, escupiendo dientes rotos y ensangrentados. Por miserable que pareciera. Curiosamente, la agonía había despejado la niebla de su mente, que tan a menudo estaba nublada por el orgullo y la furia. Apretó con más fuerza el lingote cilíndrico de metal en su mano izquierda. Zumbido. El objeto, que irradiaba luz, era el control remoto Jones Pen. Advertencia, capítulo 4, sección 6. Confirmado, agotamiento de la fuerza vital del usuario más allá del umbral. Detectada potencia extranjera. Comenzando el protocolo de eliminación de amenazas para todas las entidades que pongan en peligro la seguridad del usuario. La voz confusa y estática de la monja sonaba como una cinta rayada. Auge. Con una ráfaga de fuerza, a la chica con un hábito blanco le brotaron alas de color rojo oscuro de su espalda, protegiendo a Fiamma de la derecha. En lugar de llama, las alas parecían teñidas de sangre. Sus pupilas parpadearon con complejos conjuntos mágicos mientras se fijaba en Selene, quien estaba parada en lo alto de la plataforma, con un brazo detrás de su espalda, haciendo un simple gesto de señalar. Advertencia, capítulo 22, sección 1. Designación, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 2 segundos hasta la activación completa. Auge. Destellos carmesí estallaron hacia afuera. No he perdido el control de mi cuerpo, mi magia no ha sido destruida, el santo derecho todavía reside en mi mano. Fiamma de la derecha murmuró para sí mismo, luego giró su mirada hacia la lanza subespacial que había atravesado su hombro. ¿Es que? ¿Oh? ¿Finalmente te diste cuenta? Pero ya es demasiado tarde. Derrame. Con una ráfaga de aire, la lanza dorada oscura atravesó el cielo. La pequeña monja flotante vestida de blanco fue repentinamente golpeada hacia atrás como si hubiera sido golpeada por una montaña. Un largo arco de sangre se esparció mientras ella se estrellaba contra varias fortificaciones agrupadas, demoliendo una capilla antes de quedarse en silencio bajo sus escombros. La sensación abrasadora y entumecedora que subía por su cuello dejó a Fiamma impotente. Su conciencia se estaba desvaneciendo y ya no podía controlar su cuerpo. Grieta. Con un control gravitacional inquietantemente preciso, Selene abrió los dedos de Fiamma, uno por uno, soltando su agarre sobre el lingote de metal. Te has vuelto demasiado dependiente de la santa derecha, Fiamma de la derecha. ¿Por qué debería cortarte la cabeza o el brazo derecho? Son de mi propiedad. No solo ellos, todo tu cuerpo me pertenece. Tomando el control remoto de Jones Pen, Selene separó los labios y exhaló suavemente. Sin embargo, la suave voz que siguió envió un escalofrío por la espalda de Fiamma. Tu arrogancia y orgullo superan incluso al mío. Aparte de la santa derecha, tus defectos son demasiado evidentes. Fiamma de la derecha, oh, qué poderosa era esa santa derecha. Incluso después de explorar las mentes de innumerables cardenales dentro de la Iglesia Católica Romana, Selene no podía negar los elogios hacia ese miembro divino, formidable, verdaderamente formidable. Excepto cuando se enfrenta al Imagine Breaker, que provoca una respuesta indeterminada, la Holy Right ajusta automáticamente su poder a un nivel suficiente para derrotar a cualquier oponente.
Mientras el oponente fuera más débil que Fiamma de la derecha, inevitablemente serían derrotados. Toda técnica, habilidad o estrategia carecía de sentido ante él. Ignoraba la distancia, no necesitaba velocidad ni amplificación, un solo golpe siempre conectaría y siempre destruiría. Como una mano imbatible en piedra, papel y tijera, mientras moviera esa mano, Fiamma ganaba. La victoria siempre se lograba con un solo golpe. En cuanto a si la forma de avatar dividido de Selene estaba dentro del límite superior de la capacidad de ajuste de la santa derecha, sinceramente, ella no lo sabía. Tampoco le importó saberlo. Porque había tomado la puerta trasera, un camino completamente diferente. Ella no era una cabeza musculosa. ¿Por qué chocar frontalmente? La santa derecha era extremadamente inestable y se desintegraría en el aire si se mantenía por mucho tiempo. La mayor parte del tiempo, Fiamma de la derecha simplemente lo balanceaba sin control. ¿Dominar su poder, superar sus límites de uso y liberar todo su potencial? Estaba lejos de serlo. Esta es la razón por la que Fiamma necesitaba el conocimiento de Index y confiaba en el poder del Imagine Breaker. Dicho de otra manera, Teresa fue la lanzadora de Judas, Fiamma de la derecha era solo el lanzador de la santa derecha. Una vez que perdió su mano derecha, Fiamma quedó prácticamente lisiado. Esa era la opinión de Aleister, en la línea de tiempo original. Aleister neutralizó a Fiamma cortándole el brazo derecho. Para estar segura, Selene se había escondido durante un largo rato, observando desde las sombras. Ella había esperado ese preciso momento, el instante en que Fiamma desplegó la sagrada derecha. No importa cuán grande sea su límite superior, el poder que Fiamma mismo podía producir era limitado. Selene había tenido en cuenta todas las limitaciones, número de usos, umbrales de reconocimiento. Con Fiamma apuntando a Kamihou Touma, la incertidumbre causada por el Imagine Breaker le dio la oportunidad perfecta para atacar en el momento en que lanzó el Holy Right. Y así terminó así. Además de las medidas físicas que impedían que la santa derecha desatara su poder, Selene añadió una capa de seguridad. La corrosión de Onkai Energy, especialmente concentrada alrededor de su cuello. Ella cortó violentamente su control nervioso central entre el cerebro y el cuerpo, de arriba a abajo. Este poder solo reside en tu mano derecha. Nunca fue realmente tuyo. Tu fuerza es prestada. Ella agarró su garganta con una mano, levantando lentamente su cuerpo delgado como una caña en el aire. Con un apretón, sus ojos inyectados en sangre se abrieron como platos. Miró a Selene, pero no pudo pronunciar una sola palabra. Cuanto más lucha, más rápido se propaga la corrosión, ¿no es así, señor Fiamma? Hay un nuevo invitado en tu cuerpo. Como anfitrión, ¿no debería ser más acogedor? Con expresión tranquila, sus ojos carmesí como un lago en calma, Selene pronunció la frase de Fiamma tan casualmente como uno bebería agua. Como líder del asiento a la derecha de Dios, anfitrión de la derecha santa, el genio elegido por el cielo entre 2.000 millones de seguidores católicos romanos. El talento y potencial de Fiamma eran incuestionables. De lo contrario, la santa derecha, que contiene todos los milagros de la leyenda cristiana, no lo habría elegido. Incluso después del ataque sorpresa de Aleister, sobrevivió con heridas graves. Después de perder su mano derecha, aprendió rápidamente técnicas como la adificación, se recuperó de la adversidad. Resurgió como uno de los humanos más fuertes por debajo del nivel del dios mágico. Incluso refinó la adificación y causó serios problemas al dios mágico Otinus. Desafortunadamente, todo eso fue después. Sin haber recibido un golpe correctivo por parte de Kamihou Touma, el actual Fiamma de la derecha, poseedor de la santa derecha. Seguía siendo el mismo loco que priorizaba su propia agenda, lleno de arrogancia, creyendo que todo estaba a su alcance. Selene no tenía ningún interés en darle corrección moral. TSS. Un dolor de cabeza desgarrador. Lo que sea que Selene dijo a continuación, Fiamma de la derecha ya no fue capaz de responder. Se sentía como si algo afilado proliferara dentro de cada célula de su cuerpo. Las partículas de energía que habían entrado en su torrente sanguíneo lo devoraron por completo en un instante. Estallido. Un sonido como el de un globo aplastado resonó en sus oídos. Sus ojos se desbordaron de un líquido que no eran del todo lágrimas, una sustancia de color rojo oxidado, más oscura y turbia que la sangre. Entonces, en la neblina de la conciencia que se desvanecía, vio a un extraño mago. ¿Por qué hay alguien más presente en mi mente? Cabello largo y plateado rozando los tobillos. Un rostro sereno que no revela ninguna emoción.
Descalzo en un vacío sin límites de oscuridad salpicada de violetas, vestido solo con una bata quirúrgica verde. La atmósfera era extraña, hombre o mujer, niño o adulto, santo o pecador, todos mezclados en uno. Fiamma de la derecha conocía a este mago. Presidente de la Junta Directiva de Ciudad Academia. Aleister Crowley. Aturdido, la fuerza de erosión rojo-violeta que invadía sus pensamientos se enroscó a su alrededor. Lo que aguardaba era una negrura abismal, un silencio absoluto. Como era de esperar. Solo saliendo del recipiente se puede alcanzar la verdadera conciencia. ¡Qué sensación tan intrigante! Así que esta es la autoridad de Selene, un poder que puede ser compartido, un poder que pertenece totalmente a uno mismo, control absoluto sobre todo lo que uno posee. Aleister flexionó sus dedos, aparentemente probando la composición de su estado actual, murmurando para sí mismo. Suspendido en el aire. Descendiendo completamente a un balbuceo incoherente, Fiamma de la derecha comenzó una crisis verbal. Su boca desató tal aluvión de palabras erráticas y arrastradas que incluso Selene quedó silenciosamente impresionada. La mano derecha cortada. Primero, usó el control remoto de Jones Pen para ordenarle a Index que entrara en estado de espera de reparación. Luego Selene recuperó un brazo amputado de los escombros circundantes. Dudo que Kamihoku necesite que se lo vuelvan a colocar. Simplemente le puede crecer otro. ¿Y ahora, ustedes dos planean hacer lo mismo que yo? ¿Sentarse y disfrutar del espectáculo? ¿También están interesados en el futuro de esta nueva era? Moviendo el brazo ensangrentado de un lado a otro con una calma inquietante, Selene lanzó una mirada de reojo hacia una sección de nube más allá de la muralla de la fortaleza. Inclinando su cabeza, el anillo cruzado romboide dorado en sus pupilas carmesí se contrajo ligeramente. ¿Aún no sales? BZZZT. Estruendo, estruendo. Un enorme relámpago surgió de las nubes, pregonando la ira de un dios del trueno. En un instante, estalló una tormenta que se extendió por más de 100 kilómetros. En ese momento, la fortaleza Estrella de Belén, de 40 kilómetros de ancho, parecía una hoja diminuta flotando en un mar de truenos. Todo lo que el ojo podía ver estaba cubierto de relámpagos entrecruzados. El vasto resplandor amenazaba con abrir los cielos, penetrando incluso el espacio-tiempo mismo. ¿Hiciste eso?, preguntó Mujino Sisuri, con la boca abierta mientras bajaba el semiconductor de soporte difuso que sostenía. Sus ojos muy abiertos se volvieron hacia la chica de cabello castaño que estaba a su lado. Al alcanzar el ritmo tarde, Misaka Mikoto parpadeó y levantó las manos. ¿Yo hice eso? Ella había estado furiosa porque sus compañeros soldados de Ciudad Academia habían sido asesinados por el Arcángel Gabriel. Ella había hecho todo lo posible para sacar rayos de las nubes de arriba, pero, ¿soy realmente tan fuerte? ¿Por qué no lo sabía yo mismo? Aplaude, aplaude. Los aplausos resonaron más allá del muro. En medio del trueno, Selene lo distinguió claramente. Ja ja ja. Un asalto tan poderoso. Los jóvenes de estos días realmente nos humillan a los mayores. Aunque, debo decir, el temperamento de la dama es demasiado fogoso. Dos figuras surgieron de las nubes de tormenta, un hombre y una mujer, y aterrizaron en la fortaleza. Selene no se sorprendió. Ella se volvió. Aleister, ¿ya terminaste? Han llegado los invitados. Capítulo 588. Un dios cuasi mágico que no es un dios mágico. La fortaleza Estrella de Belén tembló como el latido de un corazón. Ecos atronadores resonaron como la guadaña de la muerte misma, resonando a lo largo de miles de kilómetros, su silueta aún ocultando el sol desde lejos. Visto desde órbita, era como si un enorme zafiro. La plaga del musgo azul había florecido sobre los mares del sudeste asiático. La densidad y escala de la tormenta en el cielo era aterradora. Los que estaban debajo quedaron mudos de miedo. Grieta. El cielo estaba lleno de nubes oscuras. La densa capa oscureció completamente el sol. La lluvia caía a torrentes. Y los poderosos rayos cayeron como lanzas divinas lanzadas por dioses, imparables en su ira. ¿Fue esta retribución divina? ¿O el principio del fin? Entre los observadores seculares que presenciaron el evento, una pregunta resonó más allá de su asombro. ¿Era esto un arma, o el poder abrumador de un solo mago o esper? La flota aliada norteamericana, en particular, sintió profundamente esta cuestión. Habiendo sido atraída por el lado científico y declarado la guerra contra la Iglesia Católica Romana,
la Alianza Norteamericana era sin duda el aliado de Ciudad Academia. Al menos por ahora. No hace mucho, sus unidades habían recibido órdenes. La base avanzada de Banda Ace, que custodiaba el estrecho de Malaca, estaba bajo un fuerte asedio por parte de la Iglesia Católica Romana y su flota afiliada a la Guerra Santa. Fueron enviados en busca de apoyo. Desafortunadamente, la situación cambió demasiado rápido. En un abrir y cerrar de ojos, el bastión católico romano, la ciudad del Vaticano, fue arrasado. El Papa asesinado, los cardenales aniquilados. Y la mayoría del clero restante resultó gravemente herido. Su antigua fuerza se convirtió en cenizas antes de que pudieran reaccionar. Así, lo que alguna vez pareció ser la fuerza católica romana dominante sufrió un golpe devastador. Del tipo del que tomaría años recuperarse, asumiendo que Ciudad Academia les permitiera recuperarse. No es que quisieran perder. Por supuesto que querían ganar. Pero este resultado estuvo lejos de la destrucción mutua prevista. La brecha era demasiado grande. Así que la flota conjunta de América del Norte, que había estado avanzando a toda velocidad, de repente, perdió fuerza. Por favor, espere. Nuestras fuerzas necesitan tiempo para recuperarse de la fatiga de esta larga marcha. Nos involucraremos inmediatamente una vez que se completen los preparativos. Esa fue la respuesta del comandante de la flota norteamericana a una investigación unificada de la Junta Directiva de Ciudad Academia. Con Aleister, la antigua figura de autoridad, desaparecido, y la presidenta interina de la Junta, Selene, deambulando por todo el mundo tendiendo emboscadas a los enemigos. Los directores restantes carecieron de influencia para reprender a la Alianza Norteamericana por su lentitud. Y honestamente, su excusa tenía sentido. Así fue como, tras zarpar de Singapur y llegar al estrecho de Malaca, la flota conjunta de América del Norte tuvo la rara desgracia de encontrarse con la tormenta más masiva de sus vidas. Cayó un único pilar de relámpagos. En un instante, explotó formando una pared de agua de casi 100 metros de altura, expandiéndose hacia afuera en una explosión hemisférica. Luego vino el segundo. El tercero. Innumerables relámpagos conectaron el mar y el cielo, formando lo que parecía un bosque de truenos que surgía del océano. Las enormes nubes de condensación fueron causadas por ondas de choque de explosiones de rayos de alto voltaje bajo el agua, presurizando y condensándose rápidamente en formaciones aterradoras. Para. Duro a estribor. Detengan el avance. Todos paran. ¿Qué haces ahí parado? Vuelve a las cabañas si quieres vivir. Mientras la flota naval aliada descendía al caos debido al campo eléctrico atmosférico que ella había agitado, Selene estaba de pie en la fortaleza, arrojando ociosamente un brazo amputado en una mano mientras la otra descansaba detrás de su espalda. Sus ojos se volvieron con divertida curiosidad hacia el hombre y la mujer recién llegados en lo alto de la estrella de Belén. Toca. Pasos crujieron sobre el hielo y los escombros. En lugar de acercarse, era como si simplemente hubieran aparecido simultáneamente en todas las percepciones sensoriales. Una entrada antinatural. Un dúo extraño. Una era una mujer alta y rubia. Vestida con una gruesa chaqueta oscura de gran tamaño combinada con jeans y un delantal de trabajo, con gafas de seguridad industrial colocadas en la frente. Su atuendo tosco y utilitario daba una impresión de tosquedad, pero su comportamiento insinuaba algo más, un rastro de la gracia profesional vista en las doncellas que servían a la reina Carissa. Sí, definitivamente vinculado a la familia real británica. El otro era un hombre rubio, alto y delgado. Llevaba una fina camisa azul cielo debajo de un chaleco de lana color camel, unos sencillos pantalones caqui y zapatos de cuero marrón. Usar algo así a 10.000 metros de altitud, o estaba loco o era realmente poderoso. Claramente, fue lo último. Ejem. Este hombre no era otro que el infame emperador bueno, amigo de los animales y mediador. Selene arqueó una ceja y se paró en lo alto de la plataforma, mirando hacia abajo con una sonrisa de complicidad. Invitados, ¿verdad? Reliquias derrotadas de la vejez. Sé un poco sobre ustedes dos, pero ¿no podrían presentarse? ¿Invitados? Entonces supongo que soy del tipo no deseado. En cuanto a la hospitalidad, no es necesario. El hombre sonrió con gentil calidez. Su cabello corto y dorado brillaba a la luz, irradiando un aura suave, parecida al sol, que hacía que uno confiara instintivamente en él. Excepto por sus ojos. Estaban sombreados por una profunda melancolía. Como si estuviera desilusionado de la vida y del mundo mismo, una extraña contradicción.
Le dio unas palmaditas en el hombro a su compañero y miró hacia la elegante mujer en lo alto del estrado. Sus rasgos demasiado refinados parecían casi irreales. Ataviada con un vestido blanco platino que combinaba la estética de la ropa formal con el atuendo de combate. Estaba envuelta en hebras de insignias de lirios dorados, con un leve brillo recorriendo la tela, imbuyéndola de una extraña y noble grandeza. «Soy Oyerus». Su respuesta fue breve. Reflejada en sus ojos color cielo estaba la forma suspendida de Fiamma de la derecha. «¿Qué más puedo decir? Una vez estuve destinado a convertirme en un dios mágico, pero ese título se lo llevó el tuerto Otinus. Un mago bastante trágico, se podría decir». En esas palabras estaba contenido todo el contexto que uno necesitaba. «Estoy aquí por él». El mago llamado Oyerus dejó claro su propósito, con valentía y sin temor a la ira de Selene. Era una confianza única para él. «Entonces llegas demasiado tarde». Selene no pareció sorprendida. Ella simplemente se hizo a un lado, gesticulando cortésmente. «Adelante, si puedes convencerlo». Con una mano enguantada de blanco, se cubrió los labios como si ocultara una risita. Oyerus parpadeó. Por todo lo que sabía de Selene, había esperado una batalla feroz, no un cumplimiento tan fácil. «Entonces aceptaré gentilmente». Dudó brevemente, luego se dirigió a Fiamma de la derecha. «No quieres quedarte ahí colgado para morir, ¿verdad? Es hora de aceptar la realidad. Ya perdiste esta guerra. En lugar de aferrarte a los sueños de salvar el mundo, ¿no es sobrevivir tu máxima prioridad ahora? Solo di una palabra y tendré motivos para intervenir. A cambio, lo único que te pido es que compartas conmigo lo que has visto y experimentado». Aunque Selene claramente tenía motivos ocultos, tal vez incluso esperando verlo humillado, Oyerus aceptó su invitación con toda la gracia y cortesía ritual de un hombre de palabra. Tenía absoluta confianza en su poder. «Me temo que no necesitaré tu ayuda, Oyerus». Él. Fiamma de la derecha. Su voz ronca resonó, mezclada con distorsiones superpuestas, tanto masculinas como femeninas, tanto infantiles como adultas, como si varias voces hablaran al unísono. «No, no eres Fiamma de la derecha. Veo. Así que has tomado el control de su mente», se dio cuenta Oyerus. Grieta, grieta, grieta. Con el sonido del aire al fracturarse. El estrado debajo de ellos se hizo añicos como cristal. Fiamma de la derecha descendió lentamente. Su rostro era inexpresivo, su mirada ya no era salvaje sino profunda. Naturalmente, levantó su mano derecha, crack. Sus huesos volvieron a su lugar cuando la lanza subespacial se fusionó completamente con su cuerpo. Venas inundadas de luz roja-violeta. Haciéndolo parecer una figura de porcelana llena de grietas parecidas a escarcha. El poder de la Santa Derecha. En el cristianismo, Dios es singular. Todos los milagros pertenecen a este único Dios. La mano derecha significa igualdad en el simbolismo cristiano. El Hijo de Dios curó con su mano derecha. Los bautismos se realizan con la mano derecha. Todos los milagros de la Iglesia están incrustados en esta mano. BZZZZZ. Fiamma de la derecha convocó una vez más a su tercera mano. Surgió un contorno enorme y transparente. 5 grupos retorcidos de luz formaban sus dedos, con bordes carmesí extendiéndose hacia afuera. Pantallae. Los dedos se estiraron y flexionaron. A medida que se movía, el espacio circundante se distorsionaba, se fracturaba, transformándose en la manifestación misma de los milagros. Se sentía como si la mano no existiera en este mundo, sino en alguna fase o dimensión superior más allá de la comprensión humana. Con solo ver la mano, la mujer rubia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su sangre se aceleró, su corazón latía con un temor visceral. El puro miedo que inspiraba desafiaba el lenguaje. Enfrentarlo directamente era captar la verdadera desesperación, una desesperación que no podía superarse. «Silvia, retírate». La calma en el rostro de Oyerus había desaparecido, reemplazada por una grave seriedad. Aunque su constitución rayaba en la de un dios mágico, un monstruo que podía ejercer poder divino solo a través de magia ordinaria, todavía no lo era. La diferencia entre un dios cuasimágico y un verdadero dios mágico era un abismo. No era omnisciente ni omnipotente. Y ciertamente no había anticipado que el Aleister del que hablaba Selene se refería a este Aleister. Había detectado débiles fluctuaciones mágicas de Aleister antes, pero había asumido que el hombre todavía estaba en algún lugar de la tierra. Poseer el cuerpo de otro así, qué vil.
Fuiste demasiado lento. Selene miró de reojo a Fiamma de la derecha, que ahora todavía se está adaptando a su nuevo cuerpo, y casualmente arrojó el brazo cortado junto con el grimorio de control remoto. La razón por la que no había actuado antes era simple. Había estado esperando que Aleister tomara completamente el control del cuerpo de Fiamma de la derecha. Después de todo, en este momento, el cuerpo físico de Fiamma estaba en un estado precario. La santa derecha, incapaz de permanecer estable, ya había comenzado a desintegrarse en el aire. Sin una conciencia dominante, el cuerpo era como un cascarón vacío. Lo más débil que podría ser. Si ella y Oyerus hubieran intercambiado golpes antes, cualquier onda de choque perdida habría reducido la frágil y cuerpo no entrenado de Fiamma a cenizas. Todos sus esfuerzos habrían sido en vano. Selene entendió que Oyerus era probablemente el enemigo más fuerte que su avatar manifestado había enfrentado hasta ahora, y muy posiblemente el límite de su fuerza. Que tan amplia era la brecha, ella solo lo descubriría a través de la batalla. No es demasiado tarde. Aceptando el brazo cortado de Kamihou Touma, Fiamma de la derecha lo fusionó con su tercera mano y levantó el grimorio de control remoto. Aiwaz. Él gritó. Parece que todo está listo. Una voz respondió de repente desde el aire. Una figura dorada surgió como destilada de la atmósfera misma, apareciendo abruptamente dentro de la habitación. Solo por las apariencias, la recién llegada parecía una mujer. Pero todo su cuerpo estaba envuelto en un brillo nebuloso y su rostro oscurecido. Ella exudaba una aura abrumadora de misterio. ¿Un ángel? Al ver esto, Oyerus de repente se dio cuenta de que tal vez Fiamma de la derecha nunca fue el verdadero instigador de esta guerra. O mejor dicho, simplemente estaba posicionado como un objetivo conveniente. Su ambición había sido manipulada. Sutilmente alentado, convertido en peón. Una vez gastado su valor, fue descartado. Sylvia, protégete. Lizcalf, despliegue. Después de advertir a su compañera Sylvia, Oyerus inmediatamente reveló su verdadero poder. En respuesta, Selene, que había estado esperando todo este tiempo, se interpuso entre Fiamma de la derecha y Aiwaz. No se necesitaron cánticos ni encantamientos complejos. Yo soy la autoridad. Yo soy la ley. Con un solo movimiento, surgió una luz cegadora y calor. Sus pupilas carmesí en forma de diamante se iluminaron como estrellas en miniatura. Fuerza nuclear fuerte, fusión. BZZZZZZ. Ella se transformó en un sol dorado. Una segunda estrella en miniatura se encendió en el cielo, iniciando una reacción de fusión nuclear. Casi simultáneamente. Empiecen. Fiamma de la derecha extendió su tercera mano y habló con frialdad. Aiwaz no ofreció ninguna afirmación verbal, pero actuó sin dudarlo. BZZZZZZ. En los cielos sobre el mar azul profundo. Un enorme conjunto mágico de más de 40 kilómetros de diámetro fue atravesado por un pilar de luz plateado liberado por el Santo Ángel Guardián. Se extendió otros 100 kilómetros más. El mismo espacio que rodeaba el pilar plateado se retorció violentamente. En un instante, la atmósfera a lo largo de varios cientos de kilómetros brilló con una luz siniestra. Una presión asfixiante descendió. 10.000 metros más abajo, en las profundidades del océano, cada criatura marina sintió una muerte inminente y huyó sin dudarlo. En ese momento, la gente de los mares del sudeste asiático se horrorizó al ver enormes bancos de peces saltando del agua en la costa. Profundo. Especies marinas raramente vistas en aguas poco profundas surgieron hacia arriba. Las aves marinas migraron en vuelo frenético. Debajo de la superficie oscura del mar, las criaturas bioluminiscentes brillaban con más intensidad. Mientras se reunían en gran número, las aguas se iluminaban con rayos radiantes y nieblas luminosas. Enormes manchas de luz en movimiento florecieron a través del océano, una vista impresionante. Pero los pescadores experimentados sabían lo que significaba. Era el presagio de un cataclismo venidero. Capítulo 589. Soy el sol. Oh. Todo el cielo se oscureció en un instante. Al segundo siguiente, la ardiente luz del sol estalló en anillos deslumbrantes a través de la clara atmósfera. Las nubes parecidas a algodón esparcidas por el cielo carmesí se encendieron instantáneamente, se incendiaron y se redujeron a cenizas. Estruendo, estruendo, estruendo. El brillo era cegador. Como si un segundo sol hubiera explotado en la estratosfera, convirtiéndose en una enorme bola de fuego que ahogaba todo color. Vaya.
Un poderoso vendaval pasó por el extremo noroeste de la isla de Sumatra y cruzó el mar azul profundo fuera del estuario del río Bireuen. Témpanos de hielo destrozados, naufragios retorcidos. Y equipo militar destrozado fue arrojado al aire, resonando ruidosamente con el viento. La nieve y el suelo negro se arremolinaban en el cielo. Olas violentas golpearon todo lo que pudieron alcanzar. Cerca de la entrada de la base subterránea medio derrumbada de la fortaleza de Banda Ace, la pequeña Misaka Lastorder se aferraba firmemente a la mitad rota de una barandilla de metal. Acurrucados detrás de una barrera de hormigón armado que sobresalía, gritando alarmados. «Va, ¿qué es esa cosa? Es hermana, tos, tan grande, tan brillante, tan brillante». Abrió la boca y la furiosa tormenta se precipitó directamente hacia su garganta, haciéndola ahogarse y estornudar repetidamente. Le moqueaba la nariz. Y antes de que pudiera terminar de quejarse, el robot de guardia personal detrás de ella le puso gafas de grado militar en la frente. «Jav, Jav, ¿por qué corriste tan rápido? Eres un cuerpo tan pequeño, igual que Misaka». Jadeando pesadamente como si estuviera a punto de colapsar, Sokuhou Misaki, que también llevaba gafas protectoras. Ignoró la suciedad en el suelo causada por casquillos de bala, aceite y polvo. Se dejó caer junto a la pequeña Misaka detrás de la barrera. Antes de que pudiera recuperar el aliento, vio una onda de choque acercándose por el rabillo del ojo y rápidamente empujó hacia abajo a Misaka, que aún miraba. Misaka expresa su insatisfacción porque Misaka es Misaka, murmuró Lastorder, encogiendo la cabeza. Sokuhou One-chan es un torpe deportivo. Paz. ¡Ay! En serio, si te secuestran de nuevo, me temo que Accelerator literalmente me destrozará. Sokuhou Misaki se retorció mientras bajaba su golpe de karate y acercaba a Lastorder. Después de lo que pasó con Index escapándose y desapareciendo, realmente tenía miedo de que Lastorder pudiera huir imprudentemente también. Dada su lamentable resistencia, apenas capaz de correr 50 metros sin desplomarse, no se hacía ilusiones sobre sus límites. La tormenta masiva de antes interrumpió el campo electromagnético. Mis vínculos mentales con los demás fueron interferidos y cortados temporalmente. Pequeña, ¿no estás preocupada por su seguridad? Jeje, Misaka está llena de confianza porque Misaka todavía puede sentir la conexión de red. Además, no hay necesidad de preocuparse por Misaka. Misaka es muy obediente. Y Sokuhou One-chan claramente quería salir también. Esperemos que así sea. Mirando a la pequeña Misaka aferrada al pilar de metal con brazos y piernas, su animada sonrisa aún presente, Sokuhou Misaki se rió suavemente y revolvió la cabeza. Esto es una locura. ¿Es este realmente el mundo que conozco? Asomándose con cuidado desde detrás de la barrera, miró al cielo a través de las lentes especializadas de sus gafas. Las nubes y los relámpagos fueron absorbidos por el resplandor del sol, apartados y el horizonte ardió con una luz carmesí. Viniendo del mundo relativamente tranquilo dentro de Ciudad Academia. De repente se vio arrojada a una guerra entre el lado científico y el lado mágico. El choque entre magos y armamento moderno ya había sido una revelación. Pero con la aparición de Vento del frente y Fiamma de la derecha, solo ahora Sokuhou Misaki se dio cuenta, siempre hay una montaña más alta. Segundo, los rumores nunca podrían compararse con el impacto de presenciarlos de primera mano. La intensidad ha alcanzado el nivel de un ataque nuclear. Murmuró Sokuhou Misaki, dándose cuenta tardíamente del peligro. Rápidamente le dio una orden al robot guardia detrás de ella. Traiga 2 de los trajes antirradiación de mayor calidad de la base. Afirmativo. Un sin emociones. Respondió una voz electrónica sintética, informe del robot guardián B3-22J1213, no se ha detectado radiación dañina de alta energía por ahora. Sin embargo, por seguridad, les recomiendo a ambos que regresen al refugio de la base subterránea. ¿No hay radiación dañina de alta energía? En ese caso, ¿es artificial? La respiración de Sokuhou Misaki se volvió aguda y pesada. Los acelerados latidos de su corazón parecían hacer eco del rugiente y omnipresente anillo de fuego en el cielo. Es Selene. Ella está aquí. En el borde de la fortaleza cruciforme de la isla flotante Estrella de Belén, a pesar de estar atrapada en las ondas de choque que sacudieron los cielos y la tierra y dejaron su cuerpo rígido, Misaka Mikoto yacía boca abajo, sonriendo mientras hablaba con la persona a su lado. Esa gran entrada,
ese poder destructivo que aparentemente contenía la esencia de la aniquilación misma, los instintos de Misaka Mikoto le dijeron, tenía que ser Selene. Un instante después, fue como si una sirena aguda explotara en sus oídos. El sonido chirriante golpeó sus tímpanos como un mazo. Una hoja invisible que atraviesa la carne para apuñalar el alma. Incluso los fanáticos, dispuestos a morir por su llamada Guerra Santa, temblaron, aterrorizados y perdidos. Los supervivientes de Ciudad Academia permanecieron congelados como estatuas, como inmovilizados por un hechizo vinculante, incapaces de moverse ni un centímetro. Oye, número 1, ¿no se supone que ella es una espacial? ¿Escribe Esper? Este nivel, ni siquiera un pirocinético de nivel 5 podría lograr esto. ¿Ha alcanzado el nivel 6? ¿O es esto un misil nuclear? Mujino Sisuri yacía en el suelo, su cabello castaño ondeando al viento. Ella luchó por abrir los ojos. Contemplando el resplandor carmesí que llenaba todo el cielo a pesar de estar a casi 40 kilómetros de distancia, en el otro extremo de la fortaleza de la Estrella de Belén. Su incredulidad estaba escrita en todo su rostro. J.E. ¿Eh? ¿De qué te ríes? Al escuchar la risa, Mujino frunció el ceño al chico de cabello castaño que estaba a su lado. Con alas y una barrera formada a partir de materia oscura, Kakine Teitoku aún podía mantener cierta apariencia de dignidad en el vendaval. Vamos, ¿en qué edad tenemos? ¿La gente todavía cree que la joven es un esper puramente de tipo espacial? Kakine Teitoku entrecerró los ojos y sonrió. La manipulación espacial es solo la expresión más básica de su autoridad. No te equivoques. Esto es fusión nuclear. ¿Crees que todavía es un simple mortal como nosotros? No, para nosotros, una bala perdida podría acabar con todo. Pero esa joven, la vi con mis propios ojos masticar uranio enriquecido como si fuera un caramelo, solo por curiosidad. Mientras hablaba, un matiz de fanatismo religioso se deslizó en su expresión, una mezcla de miedo, asombro, anhelo y reverencia. ¿Se pregunta cómo lo supo? Pues bien, la misión de recolectar material radiactivo y uranio enriquecido había sido encargada directamente por la propia Selene. Al escuchar esto, Accelerator apretó su bastón con más fuerza y luego se relajó. El viento feroz hizo volar su cabello blanco hacia arriba, revelando su espeluznante y ensangrentado ojos rojos como piedras preciosas de sangre de paloma. El asiento del subdirector, Esa posición debería ser suficiente para proteger al niño, a Yomikawa y los demás, ¿verdad? Sin dudar más, Accelerator se rió entre dientes. Golpeó el suelo con el bastón de alta tecnología que tenía en la mano. Grieta. Un estruendo atronador estalló cuando la fortaleza en un radio de 1 kilómetro fue levantada sin piedad y amontonada en una barricada parecida a una montaña para bloquear el brillo solar encendido por la fusión nuclear. La caridad nacida de la compasión, no es mi estilo. Miró hacia el otro lado, hacia alguien maltratado y ensangrentado. La cadena de la lengua se rompió. Expuesta entre ruinas apiladas como hojas de hielo, la reina del mar Adriático se había derrumbado más de la mitad. El halo parecido a la luz de la luna se había atenuado. Vento del frente se apoyó en su martillo de guerra con púas de mango largo, medio agachada sobre la nieve derretida, completamente inmóvil. Un golpeteo rítmico resonó en el bastón de metal que tenía en la mano. Clac, clac, clac. La gloria pertenece a los fuertes, los logros hablan más que las palabras. Eso es lo que ella dijo, ¿verdad? El chico de pelo blanco sonrió como un niño inocente. Entonces me lo ganaré yo mismo. Con un fuerte grito, voló polvo. Accelerator saltó alto, dibujando un arco increíble a través del cielo, dirigiéndose directamente hacia Vento del frente, quien ya estaba en su límite. Eres mía. ¿En serio? Incluso en este estado de colapso, ¿seguirás luchando? ¿Por qué haces todo lo posible así? Al ver esto, los magos y caballeros restantes de la Iglesia Católica Romana, ya golpeados por las ondas de choque de la batalla de Fiamma de la derecha, estaban en su límite. Los truenos que resonaban en sus caras eran bastante aterradores. Ahora, el resplandor del nivel de fusión nuclear estaba a punto de romperles la cabeza. Plap plap. Maldita sea. ¿Qué diablos está haciendo Fiamma? ¿Perdió? Aunque la presencia de Fiamma había disminuido por un tiempo, la oleada mágica que siguió fue aún más fuerte. ¿Qué diablos estaba haciendo ese tipo? Apretando su boca, nieve gris y sangre roja se filtraron entre sus dedos. Vento del frente luchó por levantarse, pero a su cuerpo no le quedaba nada que ceder.
Sus reservas mágicas estaban casi agotadas. No aceptaré esto. Ciencia. Boom. Ni siquiera hubo tiempo para terminar su llanto. La mujer de amarillo salió volando casi 100 metros, chocando directamente contra un velero de hielo fusionado con la fortaleza, uno de los médiums gigantes utilizados para construir el enorme hechizo de congelación. El recipiente se partió limpiamente por la mitad. ¡Ah! En el cielo sobre la fortaleza de la estrella de Belén, el ángel Gabriel, poder de Dios, quien había arrasado y abrumado a las fuerzas de Ciudad Academia a través de un ritual angelical corrupto, dejó escapar un grito agonizante insoportablemente agudo. El sonido desafiaba la comprensión humana, como una mezcla discordante de estática y ruido. Mientras el flujo de energía Onkai rojo violáceo mitigaba la onda del campo de difusión AIM de color platino. Los enormes patrones mágicos que formaban el ritual de Belén comenzaron a brillar con una luz extraña y siniestra. El poder de Dios, Gabriel, su forma compuesta de prendas blancas fluidas trazadas con patrones en forma de venas de hojas doradas, se estaba desintegrando visiblemente. Sus alas de cristal de hielo parecidas a obsidiana se hicieron añicos metro a metro. Su cuerpo de carne y hueso se retorcía con tejido retorciéndose, y manchas carmesí florecieron en el halo azul sobre su cabeza. Estruendo. Una luz más aterradora se tragó el cielo. Un resplandor infinito surgió, buscando dominantemente vaporizarlo todo. Selene, ahora la encarnación misma del sol, chocó con el impacto masivo provocado por el trono entrelazado con los 9 mundos. En este cataclísmico choque de energía, parecía que todo sería aniquilado. En un abrir y cerrar de ojos, el cielo se abrió con cientos de kilómetros de fisuras. Apartando sus ojos del espectáculo, Fiamma de la derecha ahora tenía una expresión seria y concentrada. «Está listo». Oscuros y profundos encantamientos se derramaron de sus labios. La estrella de Belén, el ritual angelical, el derecho sagrado y el sistema mágico global diseñado para realinear los 4 elementos y salvar al mundo. En ese momento, todo convergió sobre Fiamma de la derecha. VMMM. La mano derecha con la que Miguel mató al líder de los ángeles caídos. La mano derecha que usó el Hijo de Dios para curar a los enfermos. La mano derecha que escribió la Biblia. Uno a uno, los milagros del cristianismo se manifestaron simultáneamente. Una avalancha de milagros cristianos, salpicados de vetas violetas y rojas, convergieron en la plataforma alta donde se encontraba Fiamma de la derecha. Como golondrinas que regresan al bosque, fluyeron hacia su cuerpo y desaparecieron en su piel. Un contorno masivo y transparente, una masa de luz deformada, fue igualmente atraído por una fuerza invisible, corriendo hacia Fiamma como una marea, fusionándose en su tercer brazo. Gradualmente, rodeado por la energía Onkai, el campo de difusión AIM y el poder divino, Fiamma de la derecha levantó lentamente su mano derecha. Levantó la barbilla y cerró los ojos como si diera la bienvenida al final que se acercaba. Ha cumplido su misión. Una transformación anómala. Un mago anómalo. Un hombre de cabello plateado, con el cabello hasta la cintura. Apareció abruptamente dentro del espacio-tiempo violentamente distorsionado. Miró el recipiente físico que ahora habitaba, mirándose a sus propios ojos. Movió los dedos, agarrando lentamente algo invisible. No, más exactamente, algo que no existía en el mundo real. La sensación de un bastón plateado deformado e inexistente se extiende lentamente. Océano Índico. Aunque todavía era de día, los recientes fenómenos celestes anormales y el brillo sin precedentes de las estrellas habían oscurecido los cielos. De repente, la luz estalló, desterrando hasta la última sombra. Una llamarada de fusión a microescala estalló con la misma intensidad que una erupción solar. Esto fue un verdadero desastre natural. Auge. Con cada explosión ensordecedora, las bolas de fuego carmesí se expandieron hacia afuera. Un calor abrasador recorrió decenas de kilómetros y, dentro de la zona central, todo ser vivo se vaporizó instantáneamente. Imponentes columnas de agua se elevaban desde el mar como caramelos en capas. El núcleo era el limo negro que surgió de la explosión, el cuerpo era un rocío blanco como la nieve. Y la ropa era niebla hirviente. Juntos formaban un intenso contraste de color. Absolutamente impresionante. Oyerus, esto es lo que yo llamo interesante. Vamos, esta gran arena que encontré para ti, ¿qué te parece? El vasto océano Índico del hemisferio sur, nada más que mar. No hay ciudades que restrinjan tus movimientos.
No hay gatos ni perros que te detengan. El escenario perfecto para el emperador benevolente y amigo de los animales. Con un tono febril y los brazos abiertos, Selene estaba visiblemente emocionada. En medio del dramático ascenso y descenso de su risa, el mar vacío rugió con ondas de choque similares a las de un tifón. En un parpadeo, 1000 estrellas abrasadoras recién nacidas se encendieron. Estruendo, estruendo. Cada columna de agua que se elevaba hacia el cielo era como una extraña flor que florecía en las manos de Selene, breve pero resplandeciente, esparciendo pétalos en un instante y luego desapareciendo sin dejar rastro. Lo único que quedó fueron colosales espirales submarinas. Una criatura tan hambrienta de batalla. ¿Y, emperador benevolente? ¿Amigo de los animales? Esos títulos son nuevos para mí. No puedo decir que los merezco. Hazte a un lado, Selene. No deseo pelear contigo, Fiamma de la derecha no debe morir todavía. Entonces será mejor que te des prisa. Fiamma de la derecha es una pieza clave en el gran plan del director. ¿Preguntas a quién? Ese sería el plan de Aleister, no me preguntes. Si hay un chivo expiatorio, Selene con mucho gusto se lo echará a Aleister. De todos modos está acostumbrado a la culpa, que ya es más oscura que el carbón. Selene pensó que podría salvar un poco de su propia reputación. A medida que resonaban más explosiones, barro y trozos de lecho marino ennegrecido fueron arrojados en todas direcciones. Un leve olor a ozono flotaba en el aire. Para evitar el bombardeo que llovió como un bombardeo naval desde Selene. El hombre rubio con una camisa azul pálido, con el rostro ensombrecido, chasqueó los dedos. Lisk Half texto original de impacto. El oscuro encantamiento de la mitología nórdica fluyó de sus labios. Sonido metálico. Una lanza de luz ilusoria parecida a una estrella fugaz golpeó su delgado cuerpo, estallando con chispas y sonidos de metal contra metal. Boom, 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 boom. Vete. Al momento siguiente, un vórtice de fuerza que rivalizaba con el bombardeo descendente de Selene se elevó hacia el cielo. Entonces, el trono nórdico, El trono nórdico, el hechizo característico de Oyerus, se originó en el alto trono de Odín en el mito nórdico. Se decía que desde allí se podía ver cualquiera de los 9 mundos. Una técnica lo suficientemente fuerte como para llevar el nombre de ese trono tenía que ser excepcional, aunque quizás un poco exagerada. Al convertir el conocimiento mítico en magia práctica y transmutar la fuerza vital en poder inexplicable, Oyerus había convertido por la fuerza el trono originalmente pasivo en un arma en un hechizo mortal. No requirió ningún movimiento para activarse. Su poder y alcance eran indeterminados. El objetivo sería alcanzado por igual desde la superficie hasta el núcleo. Como no había ningún disparador, ninguna advertencia, ninguna dirección discernible, no había forma de defenderse o esquivarlo. Selene tomó su decisión, no esquivaría. Chillido. Un solo vórtice golpeó, partiendo por la mitad la pequeña isla debajo de Oyerus. ¿Ese fue mi propio ataque? Sosteniendo un pilar de luz sin mango, Oyerus miró asombrada, habiendo recibido la peor parte de su propio contraataque. Dios mío, parece que el plan del director ha comenzado oficialmente. Aplastando un denso vórtice de aire con su mano desnuda, Selene, ahora mirando al hombre rubio de rostro completamente sombrío. Se cubrió los labios con una mano y señaló hacia el cielo con la otra, hacia la estrella más brillante en la clara cúpula celestial. La verdadera estrella de Belén. Capítulo 590, Señorita Selene, soy una buena persona. VMMM. Un misterioso resplandor rojo se extendió desde la superficie de la fortaleza Estrella de Belén, una estructura forjada con la sangre y el trabajo de iglesias y monasterios de todo el mundo cristiano. Los cielos se volvieron pesados. Una malicia informe comenzó a filtrarse entre las nubes rosadas. Los patrones mágicos caóticos, el campo de difusión AIM y las partículas de energía Onkai comenzaron a converger. Bajo la influencia de una fuerza única, siguieron una trayectoria especial, coagulándose. Como un fluido viscoso que fluye a lo largo de caminos precisos, o como un remolino. Nubes iridiscentes retorciéndose lentamente, o tal vez un derrame gigante de pintura salpicado y extendido por el suelo. La energía brillante y colorida se fusionó en prendas radiantes que se asemejaban a los arcoíris del atardecer. Como capas de nubes iridiscentes, grabaron intrincadas y deslumbrantes runas alrededor de la enorme fortaleza cruciforme. Juntos formando un ritual colosal que se expande rápidamente hacia afuera. Visualmente era hermoso.
como una bendición divina del cielo. Pero lo que Oyerus vio fue la oscuridad detrás del glamour. El diablo siempre aparece bajo la apariencia de un ángel. La Biblia. 1. En ese momento, la conciencia de Oyerus se sintió como si la hubieran arrojado a una licuadora que giraba rápidamente. Imágenes fragmentadas fueron introducidas a la fuerza en su mente. En su visión, ciudades ardiendo y desmoronándose, cientos de miles de rostros retorcidos y destrozados gimiendo y aullando en llamas rojo sangre. Ciudades perdidas en la guerra, Ciudad del Vaticano, Calais, Gravelines, Accra, Lomé, Port Loco, Malabo, Santo Tomé. Entre los atormentados por las llamas se encontraban creyentes de la Iglesia Católica Romana, entre ellos el cardenal Pietro Llogdis e incluso el Papa Mattei Rese, cuyos rostros arruinados aparecieron uno tras otro. Y con cada momento, seguían apareciendo caras nuevas. Entre ellos estaban los soldados caídos de Ciudad Academia, la Alianza Panamericana, el ejército francés, las mágicas fuerzas de combate de Inglaterra, los clérigos rusos y un sinfín de civiles inocentes atrapados en el fuego cruzado. Oyerus se dio cuenta, estos eran los muertos de la guerra mundial. Entonces, una cacofonía de voces superpuestas llegó a sus oídos, rugidos y gritos llenos de odio y resentimiento. ¿Decenas de miles, cientos de miles, millones? El pez de la cena, no solo destruiste la Ciudad del Vaticano, sino que también te apoderaste de este ritual. El mago llamado Oyerus vio instantáneamente la naturaleza de la longitud de onda mágica emitida por la fortaleza de la estrella de Belén. Su expresión alguna vez casual desapareció por completo. Aunque fue despojado del trono del dios mágico, aún conservaba una posición casi. Constitución del dios mágico. Un monstruo capaz de ejercer el poder de un dios mágico solo con magia ordinaria. Normalmente, solo los verdaderos dioses mágicos podrían garantizar su seriedad. Y ahora, cada cosa que enfrentaba era algo que incluso él encontraba problemático. Especialmente después de ver a través de su hechizo del trono nórdico, Lishalf, que Fiamma de la derecha se había convertido en el centro de control móvil de la fortaleza de la estrella de Belén. El ángel dorado comenzó a modificar el conjunto mágico supermasivo semiactivado, anclado en iglesias y monasterios de todo el mundo. Y particularmente, cuando ese peliplateado apareció el mago vestido de verde, Oyerus soltó una sola frase. Crowley, ¿ese bastardo sabe siquiera lo que está haciendo? Lo diré una vez más. Hazte a un lado, Selene. Grieta. Un rayo prismático descendió del cielo. Esa fue la respuesta. Sin paso. Una erupción de energía Onkai ilimitada. La distorsión y fluctuación de los campos gravitacionales y el estallido de corrientes de radiación solar de alta energía. Estruendo, estruendo. El Voidstar Anchor rugió mientras atravesaba las nubes del boom sónico con una explosión ensordecedora. Las partículas de energía Onkai que se fusionaron rápidamente destrozaron toda la materia circundante, aullando hacia abajo con inmensa fuerza para golpear la espada de luz debajo. Estallido. Bajo el peso del impacto, Oyerus abandonó su postura. Agarrando con una mano la espada de luz conjurada de su ritual mágico, miró asombrado a la mujer alta y elegante que tenía delante. Aunque ella era elegante y radiante, su poder abrumador e implacable le dio una sensación de déjà vu. Mitos olímpicos, los titanes. Jotunheim, gigantes de fuego. El ritual del trono nórdico era su orgullo y alegría. Oyerus sabía mejor que nadie qué tipo de daño podía infligir su técnica. Sus ataques apuntaban al cuerpo de manera uniforme desde la superficie hasta el núcleo. Su ritual de reflexión significaba que Selene sentiría que su propio poder rebotaba con igual fuerza. Los magos y espers comunes, sin importar cuán fuertes sean, no podrían soportar tal daño a su cuerpo y órganos internos. Especialmente con el estilo de ataque de Selene, cada movimiento de su dedo contenía el equivalente a cientos de miles de toneladas de TNT. La fuerza que ejerció. Y luego reflexionado, debería haber reducido cualquier carne mortal a pasta. Ni siquiera los santos podrían resistirlo. Y Selene no era una santa, al contrario de lo que creían la Iglesia Católica Romana y otras facciones cristianas. Es posible que otros no lo vean, pero Oyerus ciertamente sí podría. No había en ella el más mínimo rastro del milagro del Hijo de Dios ni la longitud de onda de los estigmas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ella no se vio afectada en absoluto? Su impacto definitivamente había conectado, pero solo pareció vigorizarla aún más. Confundido, Oyerus levantó la mirada para encontrarse con esas brillantes pupilas carmesí con forma de diamante. Lejos del cansancio.
Todo lo que vio fue un espíritu de lucha inquebrantable, una energía aparentemente interminable. Y un afán por matarlo a golpes. Oh. ¿Lo reconoces ahora? Ese entusiasmo. Es el orgullo de la Iglesia Católica Romana, no, de toda la cristiandad. Oh, lo olvidé, eres nórdico. No te importan un carajo esos idiotas que todavía disfrutan de la Edad Media en el Vaticano. Su voz sonó brillante y segura. Una vez que comenzó la batalla, el ocio habitual de Selene fue rápidamente reemplazado por una intensidad abrasadora. Ese calor no era solo el resultado de la autoridad que ejercía, era su pasión por la batalla, su emoción por el combate. En pocas palabras, Selene era una luchadora de espectro completo y sin debilidad. Un guerrero hexagonal que enojó por completo a Oyerus y a todos los demás. La fuerza de retroceso y reflexión había aterrizado. Selene recibió el golpe, pero fue como la picadura de un mosquito. En cuanto al shock interno en sus órganos, lo siento, este clon espiritual fantasma de Selene ni siquiera se molestó en manifestar esos componentes innecesarios. Ja 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 ja. Esa es la cosa. Otra vez. Selene se lo estaba pasando genial. Oyerus, no tanto. Si fuera un verdadero dios mágico, esta forma fantasma no habría tenido ninguna posibilidad. Los demás eran aliados o desinteresados. Solo Oyerus permitió que este cuerpo luchara a su antojo. Igualado, o ligeramente superado, Oyerus no se atrevió a ponerse serio. Después de todo, él era el emperador buen chico. Si ambos hicieran todo lo posible, muy bien podrían arar la tierra hasta dejarla limpia. Así que igualó la producción de Selene a un nivel más alto, solo cuando fue necesario. Cuando ella aumentó, él aumentó. Fue una carrera armamentista por los aditivos para el combustible. No porque no pudiera estallar, sino porque estaba aterrorizado de dañar a las poblaciones del otro lado del Océano Índico. Había considerado aumentar repentinamente su nivel para abrumarla con varias magnitudes de poder. Pero no funcionó. Selene no solo lo tomó, sino que lo devolvió con una paliza a nivel solar varias veces más fuerte. Así que ahora parecía que lo estaban golpeando. Y fue humillante. Él tampoco podía irse. Incluso su otra especialidad, la hada, era inútil. El ritual se basó en el menosprecio involuntario del cristianismo hacia otras deidades. Aquellos golpeados en el corazón por el ritual de fairificación colapsarían gradualmente desde dentro, volviendo al reino humano. La fairificación solo funcionó en dioses mágicos o aquellos que estaban cerca de convertirse en uno. Selene no era maga, ni siquiera en el mismo camino. ¿Qué ocurre? Selene levantó la palma de la mano y observó al hombre rubio que seguía mirando hacia la fortaleza de la estrella de Belén. Otro ancla Voidstar se formó en medio de truenos y llamas, que casualmente atrapó con una mano. ¿Estás pensando en recuperar el ritual robado para la Iglesia Católica Romana? Eso encaja con tu personaje de buen emperador. Defender el principio de que, tender la mano en los momentos de necesidad de los demás es una ley fundamental del mundo, un alma tan compasiva. Por lo que Selene pudo ver, Oyerus era un hombre lleno de amor y compasión. Debería haberse convertido en un dios mágico, pero terminó corriendo por la ciudad buscando un hospital de animales para ayudar a un gatito herido, perdiendo la oportunidad. El tipo de hombre que aniquilaría a un ejército entero para salvar al hijo de un extraño. Tan compasivo que hacía que la gente pensara que era un idiota de cerebro blando. Todavía. El precio de su compasión fue resolverlo todo mediante una violencia abrumadora. En ese sentido, no era diferente de Selene. En el parpadeo de su mirada, la luz de la luna pareció ondear en las brillantes pupilas de Selene. Recibió la transmisión de Aleister, el ritual fundamental que una vez llevó a cabo la Iglesia Católica Romana, pescado de la cena. Había sido ajustado. Amplificado 2.000 millones de veces. ¿Qué tipo de alturas alcanzaría Aleister entonces? Sebas, ¿está lista la transmisión global? Selene preguntó, aumentando la anticipación. Listo, señora, fue la respuesta baja y eterna. ¿Y el equipo de efectos visuales en tiempo real? También esperando. Entonces empieza. Oh. Frente al severo Oyerus. Selene sonrió dulcemente. De todos modos, Oyerus, gracias. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? En el siguiente instante, Selene irradió luz. Su traje de batalla, que antes era ligero y parecido a una armadura, se volvió más ornamentado y significativamente más pesado, asemejándose a una gran armadura pesada. Los detallados grabados le daban una aura solemne y divina.
Sus 6 alas angelicales de platino se extendieron una vez más, volviéndose más magníficas y radiantes. Cuando estaban plegados, podían incluso proteger completamente su cuerpo. Vaya. Selene dobló su brazo derecho y el ancla Void Star pasó suavemente por su costado. Cortando el ciclón, desató un ataque arrollador. Estruendo, estruendo, estruendo. Las llamas explosivas y el calor abrasador fueron arrastrados por el viento furioso. Detrás de su cabeza brillaba ahora un halo solar. Los labios de Selene se curvaron en una sonrisa, peligrosa pero hermosa. Con gracia y poder en armonía, apuntó su lanza hacia Oyerus. Oh Dios del invierno del norte, muéstrame tu poder del hielo y la nieve. He elegido especialmente la autoridad del sol para enfrentarte, pero tu atención sigue alejándose a kilómetros de distancia. ¡Qué aburrido! Es hora de montar un espectáculo. Además de depender de Imagine Breaker e Index, la malicia dentro de los corazones humanos era otra fuente del poder de Right Hand. Cuanto más fuerte es el odio, más fuerte es su poder. De manera similar a como Vento del Frente utilizó la hostilidad y el odio públicos como un arma como castigo divino. El ritual de Aleister, pez de la cena, también requirió el odio de todos los creyentes católicos romanos. En otras palabras, malicia desde dentro de sus corazones. Y el trabajo de Selene era sacar esa malicia. Por eso creó esta apariencia. Los humanos somos criaturas atraídas por las apariencias. Juzgar por la apariencia es algo instintivo, la primera impresión. Transmisión mundial. Ves a un ángel santo, glorioso, radiante, justo y hermoso blandiendo una espada hacia un mago de aspecto sombrío, que también está usando magia antigua de estilo nórdico. Si eres un cristiano devoto, ¿quién creerías que es el villano? Dale un filtro sombrío, mientras Selene usa uno alegre, y luego presiona a la opinión pública. Esto no servirá. ZZZZZ. Selene se movió, agarrando su Void Star Anchor con una mano. La brillante lanza dorada chocó contra la magia grabada con la técnica más preciada de Oyerus. Desatando partículas de luz gruñendo que se roían unas a otras y explotaban en chispas deslumbrantes. ¿Cuál es exactamente tu objetivo? Ante el interrogatorio de Oyerus, Selene simplemente lo ignoró. Con la transmisión global en curso, ella no tenía interés en responder. Ella solo quería montar una actuación espectacular y disfrutar la pelea. Oh cierto. Sebas, silencialo y agrega una risa malvada que mientras lo haces. 1. Estruendo, estruendo. Cada colisión sacudió el océano circundante. Las islas aisladas del sur del océano Índico temblaron y crujieron, mientras que la plataforma continental se agitaba y oscilaba como si debajo de ella surgieran olas. Ondas de choque visibles, superpuestas por explosiones masivas consecutivas. Se convirtió en una luz blanca cegadora, como muros tangibles de energía que se expandían hacia afuera desde los dos combatientes. El cielo se abrió. El ambiente se vació. El océano reveló su antiguo y profundo lecho marino, agrietándose en innumerables abismos como abismos sin fondo, extendiéndose hacia el borde del horizonte en un instante. Los mares rugieron, surgiendo sin cesar. Olas imponentes de 1000 metros de altura se estrellaron hacia arriba. Como una batalla divina. Lo cual era apropiado. El nombre danés de Ul era, de hecho, Oyerus. En la mitología nórdica, Ul era el dios del invierno, la nieve, el tiro con arco y la caza, pero poco a poco fue olvidado. ¿Y Selene? De la mitología griega, la diosa de la luna llena. Un dios nórdico versus una diosa griega. Y todo este espectáculo ya estaba siendo capturado por varios satélites en órbita terrestre baja, bloqueado por los sistemas de seguimiento de Ciudad Academia y transmitido a todo el mundo. Toda la malicia del mundo estaba siendo guiada.